Pues la actividad consiste básicamente en la vigilancia del monte, del medio ambiente en general. Llevamos la ley de incendios, ley de flora y fauna, vertidos, en fin, todo lo que es la protección medioambiental. Es un vigilante, Sí, es un sí, inspector, sí, un policía pero en el es campo. un policía forestal, Mm. alguien pendiente todo el día Sí, sí, esa es nuestra función, sí. de preservar. De hecho, antes el nombre era guardas forestales, luego pasó a ser agentes forestales y luego ya al pasar a las comunidades, cada comunidad le ha puesto un nombre y aquí en Andalucía en concreto es agente de medio ambiente. Aquí no ha sido una zona nunca que se ha caracterizado por lo menos por grandes incendios, sí muchos, pero conatos. ¿Y esos conatos producidos por qué? Pues normalmente por negligencia, la mayoría, muy pocos son, Provocados. o sea, no son todos por cosas naturales pocos, los demás negligencia o provocados, pero normalmente negligencia por la gente, la quema de residuos agrícolas, por ejemplo, pues no tienen cuidado, siempre se han quemado pegando al monte y tal, y hasta que a la gente se le ha ido metiendo un poco eso en la cabeza, se ha ido prohibiendo, pues cuesta trabajo. Un incendio grande que hubo, que fue en el 2007. Fue en el 2004. 2004. Ese incendio se originó en la Aldequemada. Sí, fue enorme. Que por eso decían el incendio de Aldequemada, pero la realidad es que en Aldequemada se quemaron unas 400 o 500 hectáreas solo y el resto se quemaron entre Castellar y Montizón. Sí, se llegó hasta. Sí, llegó La hasta. finca sobrante se la llevó por delante. Sí, casi entera. Y también había mucha más gente en el monte viviendo en cortijos, se aprovechaban mucho más las leñas. Sí es verdad que antes el monte, más limpio el monte. Sí, estaba más limpio porque lo que no valía para roturarlo y sembrar algo, pues se metían cabras o se metían vacas, entonces ese monte estaba mucho más, también estaba más machacado, claro, estaba más limpio porque no había monte. De hecho, si miramos la ortofoto del vuelo americano del 56, toda esta zona está pues limpio. Son zonas áridas, que, vamos, áridas no, todo lo que había, donde había un trozo de tierra que se podía cultivar, se cultivaba, y lo que no, pues se quitaba el monte para hacer carbón, se metían vacas, se metían cabras, o sea, se aprovechaba al máximo. Entonces en esos años estaba todo pues casi pelado. No había ni siquiera encinas, nada. Muy pocas. El problema de la becería con la bellota de la encina, un año carga, 2 años no tiene, entonces es muy complicado. Eso normalmente se da más en Huelva, Sevilla. ¿Por el tema del alcornoque? Por el tema del alcornoque y de encina, es que el clima es diferente. Aunque el encinar de Sevilla... ¿Y la encina es distinta a la de aquí? No, el encinar es el mismo. Lo que pasa es que cambia la climatología y entonces la vegetación que se asocia a ese encinar es diferente a la que hay aquí. Entonces, esto es mucho más árido, también más árido, no, más seco. Entonces lo que predomina mucho es la jara también. Eso no es, para ese tema no es productivo. Para la caza sí, pero para el tema de montanera no. Principalmente la caza. ¿Caza mayor? Sí, caza mayor y en algunos sitios caza menor también, pero principalmente es la caza, porque la zona que tenemos, los montes, muchos aprovechamientos son deficitarios. Lo único que puede dar dinero es pues la caza. La madera también en menor medida. Antiguamente el monte, vamos, era la ideología de que tenía la misma administración. Los montes eran para producir. El monte tenía que producir de una manera u otra, fuese en madera, fuese en caza, lo que fuese. Entonces hoy en día los montes, la función que tienen es una función conservadora. Entonces no se piensa tanto en el aprovechamiento. Se hacen aprovechamientos sostenibles, ¿de acuerdo? No cargarnos el monte, que vaya dando madera, hay mucho aprovechamiento incluso de jara para sacar la goma. ¿Se hace ahora? Por aquí no, otras veces se ha hecho. No hace tantos años se han estado llevando... Venía gente que se quedaba con contratas, segaban la jara y se la llevaban a La Mancha. Pero la jara la sacaban de aquí. Aquí hay 2 factorías en ruinas ya, de que la misma administración sacaba... Sí, aquí. Sí. Están en términos de Chiclana, pero vamos, que era la administración la que sacaba aprovechaba el ládano de la jara, la goma. La aprovechaban aquí. Se podrían hacer más cosas. Hay incluso sitios donde hay zonas de monte que los mismos ayuntamientos están explotando, haciendo, pues no sé, turismo ornitológico. Y da resultado. Hay mucha gente que viene a escuchar pájaros, siempre con guías,
que se les explicaría el tema y tal, y aquí se podría hacer también, hay zonas muy buenas para eso. Ahora lo que también sale mucho es la biomasa. ¿Se está utilizando? Sí. ¿Qué tipo de plantas se utiliza? ¿Se quita para la biomasa, limpieza, la poda o algo? Normalmente ¿Se limpia el los pino, pinos? el ¿Se pino, limpia el sí, pino? pino. Se entresaca. Se entresaca y se limpia. Si la madera es buena, se aprovecha el trozo de fuste que puede ser maderable, depende del uso que se le vaya a dar. Y lo que no, todo el resto de copas, de ramas y tal, se pica para hacer pellets, para hacer biomasa. Y eso son licitaciones, me imagino, que se contratan y empresas que vienen y se lo llevan. Son empresas las que normalmente las que lo hacen. La administración saca la licitación y son empresas las que se quedan con el trabajo. O incluso sacan la madera a cambio de quedarse con el resto para llevárselo a ellos para hacer el pellet. En fin, depende del trato. ¿Cada cuánto tiempo se suelen hacer esas...? Normalmente suelen salir proyectos anuales, depende de cómo esté el dinero también, para que haya trabajo o no haya trabajo, pero suelen salir bastante. Ahora mismo se están ejecutando algunos proyectos. ¿En estas fechas, sí? Sí, sí. ¿Y ocupa mucha gente? ¿Da mucho trabajo eso? No mucho, cuando se están cortando pinos y tal, sí, pues se necesitan motoserristas y tal, pero luego a la hora de sacar madera se hace ya con mucha maquinaria, con autocargadores. Incluso en algunas zonas se corta el pino con procesadoras, que son unas máquinas que cortan el pino, lo derraman y lo dejan ahí, y luego viene el autocargador, lo coge y se lo lleva. Entonces mucho trabajo. Hay empresas que sí dan, pero otras pues no tanto. No genera mucho empleo, ¿no? ¿La resina se ha sacado? La resina está mucho tiempo parada. Desde los años 80, yo me acuerdo de los años que yo estuve en Cazorla, eran los últimos años, en los 84, 85, ya se estaba dejando de resinar porque no era rentable. Y ahora parece que está otra vez surgiendo el tema de la resina. De hecho, el Ayuntamiento de Santisteban sacó un proyecto a través de la escuela taller, ahí en la finca de esa carnicera, pero no ha cajado eso mucho, eso se quedó parado y no... ¿El piñón? El piñón se paga bien. Lo que pasa es que aquí los montes no... ¿Se paga bien, pero se recoge? Sí, había años que se han sacado aprovechamiento de piñón y había años buenos de piña. Lo que pasa es que no son... Han venido incluso años muy buenos climatológicamente hablando y el pino no ha cuajado la piña. No sé por qué, porque incluso hay zonas que están limpias, que producen bastante y tal, pero no... Hay otros años que sí son buenos y se recoge bastante piña. Y se paga cara. ¿Corcho? ¿Hay alcornoque en la zona? Sí, mucho. ¿Y se utiliza? Sí. ¿Se saca también? Sí. Además hay unos turnos establecidos cada 9 o 10 años, depende de cómo esté el árbol, depende del clima también, cómo venga, pero en condiciones normales son 9 años y sí se aprovecha, sí. Tanto en fincas particulares como en las fincas de la administración. ¿Y tú te metes que hablan de plantas aromáticas, de setas? El tema de setas aquí en Andalucía es que no está tampoco, no hay una normativa que lo regule. Sería un buen filón para explotar. Porque imagino que tú que estás todo el día en el monte sabrás Sí, que hay mucho, ¿no? Sí, hay muchas. Además hay muchas que no conocemos que hay aquí que son comestibles. Se está estudiando, como en algunos sitios en el norte se están haciendo incluso cotos seteros, por lo mismo que si fuese a cazar, pues darte un permiso, entrar en esta finca con tu autorización, tantos kilos, en fin, regularlo un poco, pero ahora mismo no hay una cosa que lo regule, hay un desorden, digamos, en ese tema. Entonces hay fincas, por ejemplo aquí tenemos Carnicera y El Puerco, que son fincas, bueno, Carniceras del Ayuntamiento de Santisteban y tienen la caza también del puerco y la verdad que es un problema a la hora de temporada de caza porque se llena eso de gente con el tema del níscalo. Claro, se saca mucho dinero. Y es un problema, tienen que cazar antes de hora, antes de que salgan setas y es un año bueno porque les fastidian las monterías. Sí, por ejemplo en Aldea Quemada, hombre, no es el caso aquí porque es un pueblo más pequeño, hay menos habitantes, pero por ejemplo hay una cooperativa de madera, se dedican a salir al... aserradero, es como un aserradero, pero ellos mismos se quedan con contratas, salen al campo, se cortan sus maderas, se las preparan, las cargan, tienen su camión, en fin, una infraestructura que tienen ellos. Y el ayuntamiento ha hecho a continuación junto con esta cooperativa, una fábrica de pellets. Entonces, de los restos de esta gente, de los costeros de madera, todo lo que no pueden aprovechar, pues digamos que es una cinta la que pasa directamente a la fábrica. Y además sacan un pellet de calidad muy bueno. Sí, y además con lista de espera de mucho tiempo. Sí. Aquí dicen que el pellet que sale
de la materia vegetal del monte es mucho mejor que la del olivo, dicen. Es bastante mejor, depende también de que tiene que ser de madera de pino, y además tiene que ser madera sin la corteza, sin hoja, que la hoja también, o sea, la cícula del pino. Entonces esta gente, como lo que hace son peles de madera solo, pues por eso son peles de una calidad estupenda, Excelente, ¿no? sí, mucho mejor que el de olivo. Pues lo haría, hombre, a través de lo que estamos hablando, de cooperativas locales, de empresas locales, se podría gestionar. Y lo que pasa es que la gente aquí siempre ha estado esperando que venga la empresa a contratarme, y es la mentalidad que hay, de que vengan y me den trabajo. Pero se podrían hacer muchas cosas. De hecho, ya le digo, en Aldea Quemada llevan muchos años funcionando esa cooperativa y viven de eso. La carne normalmente la compra un carnicero. Como no sean monterías sociales, que por ejemplo aquí en el Sobrante, que la gente, el ciervo que matan se lo llevan a su casa y es autoconsumo, normalmente en monterías grandes viene un carnicero y la compra y se la lleva. Depende del precio que esté la carne en ese momento, pero normalmente son carniceros las que... ¿Y esos carniceros son de la zona? No, ¿No? ¿De dónde suelen son? venir de fuera. Pues normalmente se lo suelen llevar a salas de despiece grandes, y tienen que ser pues gente que esté preparada para eso. Normalmente vienen, yo sé, de Andújar, de La Mancha, suelen venir. Esto hay que tener en cuenta que no es Cazorla, ¿eh? Esto sería un turismo de primavera o de invierno, pero en el verano pues ya lo estamos viendo, aquí solamente hay polvo y lagartijas. Pero bueno, sí se podría enfocar a, pues eso, a visitar zonas. ¿Senderismo es posible aquí? Sí, sí. ¿En la época de otoño, invierno y primavera? Hombre, también en verano no es recomendable, incluso la ley de incendios prohíbe transitar por muchas sendas por el tema del peligro de incendio. Y aparte que hace mucho calor, pues también Sí, el peligro que hay no es recomendable. Pero bueno, hay épocas, incluso aquí en Castellar hay un club ciclista que de vez en cuando solicitan alguna ruta por el monte, y vamos, una vez que se autoriza, nosotros mismos les vamos abriendo las puertas por donde van a pasar y los acompañamos, en fin, que perfectamente. Y además son actividades que la gente Ahora mismo es difícil el acceso al monte público, ¿no? sin autorización, sí. Complicado. Es decir, es complicado. Pero no es imposible. El problema está en que cuando hay personas que quieren entrar al monte, sea en grupos, sea hacer senderismo y tal, el tema está en que haya un control. Porque yo, por ejemplo, en pleno invierno, yo sé, puedo estar haciendo un rececho con un señor que ha pagado para venir a matar un ciervo. Yo no sé si por ese camino me va a venir alguien, o si le pega un tiro a una criatura, pues ahí quieres más. Entonces es más por el control de la gente que transita por el monte, y saber en todo momento qué es lo que tengo por ahí. Por seguridad. Por seguridad, no por otra cosa, pero imposible no es. De hecho hay gente que pide permiso pues para hacer esto de bicicleta, incluso para hacer concursos de pesca. Hay sociedades de pesca que piden sus autorizaciones, y porque tenemos también pantanos que entran en zona forestal, y piden permiso y se autorizan sin ningún problema. Incluso cuando nos viene la autorización vamos nosotros y se les abren las puertas, estamos con ellos, en fin, que el monte no es exclusivo nuestro. O sea, la gente que piensa que nosotros el monte lo tenemos cerrado porque lo queremos para nosotros, ¿no? Ni mucho menos, el monte es de todo el mundo. Lo mismo que yo no voy, no sé, al hospital y entro por donde quiero, y el hospital es público. Me podría meter en el quirófano, ¿no? Y sin embargo no me dejan entrar. Tengo que entrar en unos sitios que están establecidos y que haya un orden, incluso aquí en el ayuntamiento. Yo no puedo entrar aquí y hacer lo que me dé la gana. La buitrera está en términos de Castellar, lo que pasa está muy retirada de aquí, pero se puede acceder también. ¿Sigue la buitrera? Sí. ¿Hay una buena colonia? Sí. Yo en alguna ocasión la vi hace unos años. Yo la vi ahora un par de años que estuve allí, que antes de ese monte lo llevaba yo, lo que pasa ya ahora lo llevan otros compañeros, y la verdad es que una colonia bastante importante. Sigue allí, ¿no? ¿Y cómo se alimenta esa colonia de buitres? Pues, ¿El sistema de alimentación que tiene ahora, cuando no se puede dejar ganado en el campo, animales muertos? Pues aprovechan el herido de la caza, la montería. Sí, el montería. ¿Es suficiente con eso? No. ¿O están alimentando, llevándole casquería de los mataderos? Se suele, ahora por ejemplo en las fincas, lo que se hace en las fincas de caza, se hacen muladares para llevar el tema de, no solamente en monterías, pues cuando se mueren animales y tal, y esos muladares se hacen de forma que no pueda entrar ningún animal, solamente comida para buitres. Entonces hace una finca el suyo, o cada 3 o 4 fincas hacen uno.
¿Eso lo hace la finca por iniciativa propia o lo hace la Consejería de Medio Ambiente? Lo hace las autorizaciones las da la consejería, pero lo hace la propiedad. El turismo ornitológico no solamente es un puesto para ir a ver pájaros, hay gente que puede venir de noche a escuchar, también se hacen muchas. Luego hay gente que se dedica también al anillamiento científico, que también se hace por aquí, y hacen muchos talleres en muchos pueblos, se podrían hacer aquí también, y asiste mucha gente a esos temas se ponen redes en sitios determinados, se cogen los pájaros, se anillan, se pesan, se miden y tal, se les toma todo su... ¿Eso se está haciendo habitualmente aquí? Sí, hay una finca que lo hace, pero a través del aseo, la que hace esa... Pero sí es verdad que vienen muchos, pues no sé, en Andújar, en Beas, en Aldea Quemada, muchos sitios que el mismo ayuntamiento los llama para que hagan esos talleres y pues llevan niños de las escuelas para que vean aquí, ¿no? Pues aparte de la caza. No sé, hablando de ciervo. Estamos hablando de ciervo, de gamo, de muflón, jabalí, lo que es la caza mayor. Y luego por las especies que no son cazables, pues no sé, pues tenemos zorros, tenemos jinetas, tenemos garduñas, es que hay una variedad grandísima de animales. Hay mucho. ¿Más? ¿Dime más nombres? ¿Más especies que te acuerdes? Pues muchos, yo qué sé, meloncillo, tenemos jineta, no me viene a la cabeza, pero vamos, que todos los tipos de roedores, de tejón también tenemos, hay muchas clases de animales, nutria hay bastante presencia de nutria, pues en casi todos los sitios donde haya agua y haya comida, hay nutria. Porque antes se pensaba que la condición indispensable para que hubiese nutria es que el agua estuviese limpia, pero por lo visto no, es que haya comida. Y habiendo comida hay nutria. Y hemos encontrado restos vestigios de que hay nutria, incluso en arroyos donde sale... ¿Son fáciles de ver? ¿No son fáciles de ver? No, pero sí se ven las pisadas, los excrementos, y además se sabe, a través de eso se sabe qué es lo que comen.